Nosotros fuimos llamados para una misión muy importante de anunciar el Evangelio. Al mismo tiempo, tenemos un deber con la protección de la verdad y de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad en la enseñanza de la verdad. En este estudio vamos a hablar de eso y vamos a entender cómo protegernos, cuáles serán los ataques y cómo la Iglesia de Dios puede seguir avanzando. Así que comenzamos un nuevo estudio a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 3, que trae como título La luz brilla en la oscuridad. Y el verso para memorizar, usted acompaña en pantalla. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Cuando surgió el movimiento cristiano, cuando surgió la Iglesia Apostólica, la estrategia del enemigo fue atacar, matar. Y esa fue la estrategia por muchos años. Después la estrategia del diablo cambió para esconder la Escritura, esconder los escritos. Por muchos años solamente pocas personas de la iglesia tenían acceso a lo que es la palabra de Dios. Con el tiempo, después de la revolución con la imprenta de Gutenberg, la Biblia se tornó más y más accesible a toda la humanidad y a todo el pueblo, y hoy día la Biblia llega a ser el libro más vendido, más traducido de todos los tiempos. ¿Cuál sería la estrategia del diablo hoy día? Bueno, es disminuir el valor de lo que es la Biblia. Y al disminuir lo que la Biblia significa en la vida de las personas, poder así introducir a la iglesia y a la creencia de las personas conceptos que no tienen origen en la palabra de Dios. Todo lo que no tiene origen en la palabra de Dios tiene que ser evaluado con mucho criterio usando la palabra de Dios. Pastor, pueden haber cosas que no se originaron en la palabra de Dios que son buenas para la iglesia. ¿Será que sí? Y la respuesta es sí. Hay cosas que no están en la Biblia, pero que son buenos para la iglesia. Por ejemplo, el himnario que usamos nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene origen bíblico, aunque la Biblia tiene un himnario. Las músicas que cantamos no tienen origen bíblico, pero es innegable que el himnario adventista es una bendición para su pueblo. Los grupos pequeños, como los conocemos, aunque la Biblia habla de cómo es mucho más fácil trabajar con un grupo menor de personas, la estructura de grupos pequeños, de reuniones en hogares, no tiene su origen bíblico, pero es innegable que eso es de mucha bendición para la iglesia. La estructura de la iglesia adventista, como conferencia general, divisiones, uniones, asociaciones, no tienen su origen en la Biblia, pero es innegable la bendición que eso es para la iglesia. Así que hay cosas que no están en la Biblia que pueden ser buenas, pero para que puedan ser aceptadas, tienen que ser probadas a la luz de la verdad. El problema es cuando nosotros comenzamos a permitir en nuestra vida conceptos que no tienen su base en la Biblia y no son aprobados cuando estudiados a la luz de la Biblia. Y queridos, ese ha sido uno de los más grandes problemas de la iglesia adventista y de muchas iglesias en los últimos tiempos.
Dos peligros que tenemos que cuidar. El primero es este que les estoy mencionando, permitir que en la iglesia entren costumbres que no son bíblicas y que no tienen aprobación cuando examinadas a la luz de la Biblia. El segundo problema es tan peligroso cuanto el primero. El segundo problema es creer que mis gustos personales o que mis opiniones son la voluntad de Dios. Hay mucha cosa en la iglesia que se hace bien y que es bueno, pero que no es ley de Dios y nosotros queremos tratarlo como ley de Dios. Y les voy a dar un ejemplo aquí. Y me estoy preparando para entrar en un campo un poquito más delicado y yo sé que esto, lo que voy a decir ahora, puede crear algún incómodo a algunas personas. El mensaje de salud que encontramos en los escritos de Ellen G. White. Cuidar nuestra salud es vital, gente. Es muy importante. Es muy importante comer bien, es muy importante ejercitarse bien y usar todos los otros remedios que Ellen G. White pinta como remedios naturales que hacen bien al ser humano, como el aire puro, el descanso, el agua y tantos otros. Pero eso no es ley. O sea, si yo soy vegetariano o si yo no soy vegetariano, es una cuestión de decisión personal, no es ley. Pero muchos hermanos, en su sinceridad y en su deseo de ver la iglesia prosperar, quieren ahora obligar a todo el mundo a ser vegetariano. Y ese es un problema. Yo tengo que saber distinguir qué es mi decisión personal y qué es orientación de la Biblia. La orientación de la palabra de Dios es que nosotros cuidemos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. Y uno tiene que tener la sabiduría de Dios para saber seguir por ese camino. Esta semana vamos a estudiar todos los engaños que el enemigo ha intentado tirar encima de la iglesia. Y vamos a ver también cuáles son los antídotos. Permítame dar un consejo a usted que es maestro de escuela sabática. Esta lección puede darse a tornar con que su enseñanza de sábado se transforme en una hora de críticas a la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El objetivo de la lección no es criticar las costumbres de la iglesia, no es criticar la iglesia del vecino, no es criticar la estructura eclesiástica, no es criticar la asociación, la unión, la división, la conferencia general. Ese no es el objetivo. El objetivo es saber que hay ataques para encima de la iglesia, hay ataques encima de los miembros de la iglesia, hay ataques del enemigo para contra usted y contra mí. Y que nosotros tenemos que vigilar y cuidar para que nosotros nos permitamos que esas mentiras entren primero a nuestra vida y por consecuencia a la iglesia de Dios, la iglesia remanente. Este estudio es un estudio muy interesante que el autor de la lección lo basa en el capítulo 3 del libro El conflicto de los siglos. Estoy seguro que será un estudio muy interesante. De paso, quiero invitarlo a que se suscriba al canal y que marque que le guste este tipo de material, marque que le gustó el video. Eso nos ayuda un montón. También cuento con usted haciendo eso. Me va a ayudar, no tiene idea cuánto. Vamos a seguir porque este estudio está muy interesante. La lección de domingo trae como título La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. La lección del día domingo, nos va a hablar sobre una estrategia muy común del diablo que ha entrado a la iglesia de manera muy sutil y voy a hablar un poquito de eso ahora. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo quiere distorsionar la verdad porque sabe que no puede destruir la verdad. La verdad viene del corazón de Dios y la verdad no se puede destruir. Dios no puede ser destruido. Y como el enemigo sabe eso, el enemigo comienza a desvirtuar la verdad. El autor de la lección pone algunas citas interesantes aquí. En el segundo parágrafo él dice, al contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación
y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Esa es una estrategia muy común que el diablo usa. ¿Está bien? El engaño y la desinformación. Me llama mucho de estas expresiones que el pastor Finley pone. El engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad. Esa es una estrategia que el enemigo ha usado mucho y que se ha multiplicado en medio del pueblo de Dios. Y gente, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es muy común ver hoy día gente usando de la mentira, de la desinformación y de la distorsión de la verdad para acusar A, B o C. Son muy comunes en los medios sociales páginas o perfiles de personas que se autodenominan defensores de la verdad, protectores de la verdad. No creo que Dios nos haya dado a nosotros esa misión. No creo que Dios necesite abogados. Creo que Dios necesita testigos. Pero imaginémonos que sí sea una misión nuestra defender la verdad. ¿Será que es correcto defender la verdad usando la mentira? ¿Será que es correcto defender la verdad usando la desinformación o distorsionando las palabras de las personas? Ese es un punto que nosotros, que seguimos páginas de personas o de grupos que se dicen defensores de la verdad, deberíamos considerar. La mentira, la desinformación, o sacar una frase de su contexto, o hacer con que alguien cortar su video. A mí ya me hicieron eso cuántas veces. Agarran el video y lo cortan de tal manera como si uno estuviera diciendo algo. Y dicen, ¿ves? A la gente le gusta decir que soy jesuita, ¿no? Yo no sé de dónde sacan eso. Pero ven como el pastor Rubén, el pastor Alejandro, el pastor Arnaldo, el pastor Peralta. Yo conozco a Arnaldo, pero es un amigo personal. Conozco al pastor Peralta. Tuve el gusto de hablar con el pastor Polanco estos días. El pastor Barrios allá en Orlando. Son hombres de Dios, hombres de oración. Soy testigo de eso. No me contaron, no me dijeron, yo sé. Y a mi padre yo lo conozco. Es un hombre de Dios dedicado a la misión, a la predicación del Evangelio. Pero yo veo personas queriendo defender la verdad y no dudo de su buena intención. Pero ¿cómo se puede defender la verdad utilizando la mentira? Me llama mucho la atención eso, ¿no? El enemigo, el pastor Finley aquí en la lección, él dice, a lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado esa misma estrategia. La mentira, la desinformación. Otra estrategia que el enemigo ha usado mucho es disminuir el valor de la palabra de Dios. Y queridos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa estrategia porque por veces sin darnos cuenta estamos cayendo en el mismo error. Voy a decir algo muy fuerte ahora y por favor prepárense. Yo creo en el ministerio de Ellen G. White. Nunca he dejado de creer. Nunca he echado de menos el ministerio inspirado que Dios le ha dado a ella. Aunque mucha gente crea que yo no creo. Pero yo soy un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no solamente creo en el ministerio de Ellen G. White, como creo en las instrucciones de nuestra iglesia. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que nuestra única regla de fe es la Biblia. No son los escritos de Ellen G. White. Eso es lo que la Iglesia Adventista cree. No es Rubén Bullón rechazando a Ellen G. White. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando yo como pastor subo al púlpito, yo tengo que subir al púlpito con la Biblia para predicar la palabra de Dios. Es inaceptable que un pastor o con un predicador que está responsable por alimentar la grey suba al púlpito usando otro libro más
que la Biblia, por mejor que esos libros sean. Yo no puedo reemplazar el estudio de la Biblia por el estudio de los libros de la hermana White, por buenos e inspirados que los libros de la hermana White sean. Y gente, eso es muy serio, muy serio. A la gente le puede seguir diciendo que yo estoy deshaciéndome de los escritos de la hermana White. Yo sé que no, aquí están. Con mi hija estoy leyendo ahora la serie del conflicto, mi hija de 14 años. Mi hija más grande ya ha leído varios libros del Espíritu de Profecía porque es algo que yo les pido hacer. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer con que nuestra iglesia crea más en Elena de White que en la Biblia. ¿Entienden dónde quiero llegar? Porque es lo que el enemigo exactamente quiere hacer. Quiere sacarnos de la lectura de la Biblia. Y es muy fácil para el ser humano desequilibrado pensar así. Ah, bueno, si puedo usar Elena White, puedo usar fulano, beltrano, cicrano. Yo no puedo comparar los escritos de Elena White con ningún pastor, porque ella es mensajera del Señor. Los pastores, mi padre no fue llamado para el ministerio de mensajero del Señor, yo menos todavía, pero ella sí fue llamada. Pero mucha gente, al ver que nosotros le damos más valor a sus escritos de ella que a la Biblia, puede caer en esa tentación, y ese es un peligro que corremos. Tenemos que hacer con que los púlpitos de nuestras iglesias vuelvan a ser morada de la palabra de Dios, de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Y de esa manera nuestra iglesia estará mucho más preparada para las batallas que la crisis final traerá sobre el pueblo de Dios. En la lección del día lunes, que trae como título Lobos Salvajes, vamos a hablar de dos cosas que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de la ciudad de Éfeso. El discurso de Pablo en Hechos, el capítulo 20, cuando se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso, es un discurso muy emocional. En medio del discurso, Pablo le dice: creo que es la última vez que nos vamos a ver. ¿Ya se imaginó eso? ¿Ya se imaginó cómo debería haber sido difícil esa conversación? Creo que es la última vez que nos vamos a ver. Pablo sabía que lo que le esperaba en Jerusalén era algo difícil. Él sabía que no viviría mucho. Él sabía que por amor al Evangelio él perdería su vida. Y él sabía que no vería a los Efesios otra vez. Y el relato de Hechos termina con la gente abrazando a Pablo en lágrimas. Pero antes de dejarlos, antes de salir, Pablo deja dos orientaciones. La primera es la preocupación de que entre ellos aparecerán lobos rapaces o lobos salvajes, que era el aviso de Pablo de que habrían persecuciones contra la iglesia. La segunda es de decir que de entre ellos mismos se levantarían hombres enseñando cosas perversas. Los ataques a la iglesia surgen no solamente de afuera, y sí también desde adentro. Y gente, tenemos que tener cuidado con las cosas que vienen de afuera adentro de la iglesia y las cosas que brotan de adentro de la iglesia. ¿Qué es lo que viene de afuera de la iglesia? Bueno, en mi opinión, y eso es solamente en mi opinión, vienen costumbres, vienen ideas que pienso que vienen de buena intención, pero que en su buena intención terminan creando daño a la iglesia. Veo que hay mucha cosa que se busca hacer para atender a la juventud, atender a un ministerio específico, para ayudar aquí, ayudar allá. Y creo que el daño que se causa es mayor que el beneficio. Y tenemos que tener cuidado con esas costumbres que por ahí van entrando a nuestra iglesia. A mí no me gusta andar apuntando dedos, porque yo no tengo condiciones de evaluar el por qué se hizo tal cosa en tal país. Dios nunca me ha dado a mí el deber de andar juzgando el por qué en India
la escuela hizo eso? ¿Por qué en Orlando se hizo eso? ¿Por qué en Texas se hizo lo que se hizo? ¿Por qué en Brasil se hace lo que se hace? Yo no sé, yo no estoy ahí. Es muy fácil y muy cómodo juzgar desde mirar un posteo en la internet o de mirar una foto que me mandaron. Es muy fácil juzgar a las personas desde la comodidad de mi hogar. Pero el mismo Dios que dijo, acuérdate del sábado, dijo, no juzgues. Pasa que guardar el sábado para nosotros es muy importante. Debería ser para nosotros igualmente importante no juzgar. Yo creo que hay cosas que entran a la iglesia con las cuales nosotros deberíamos tener cuidado. Yo, Rubén, soy pastor aquí en la Asociación de Illinois, en Estados Unidos, y es mi trabajo orientar a los pastores y a los ancianos. Entonces, aquí es mi responsabilidad. Y yo trabajo mucho junto a mis pastores, junto a los ancianos, tenemos una conexión directa. Yo hablo con los ancianos todas las semanas para poder orientarlos y protegerlos de influencias que vengan y que hagan daño a la iglesia. Al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado con gente de adentro de la iglesia que se viste de ropa de santidad y termina creando problemas adentro de la iglesia. Los ataques no vienen solamente de afuera, vienen muchas veces de adentro de la iglesia, de gente que quiere vivir una vida de santidad, quiere predicar una vida de santidad, quiere exigir una vida de santidad a las personas, pero su vida está hecha desastre. Gente que desde las filas de la iglesia adentro, por veces en posiciones ministeriales o en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, terminan enseñando mentiras, enseñando heresías desde adentro de la iglesia y creando mucho problema. ¿Y cuál, pastor, es el antídoto para todo eso? El antídoto para todo eso es que la Biblia sea usada en todos los momentos, en todas las predicaciones mías adentro de la iglesia. Me encanta cuando yo veo un pastor presentándose al púlpito, abriendo la Biblia y diciendo, hermanos, vamos a estudiar el texto bíblico. Qué cosa hermosa eso. Cuando surgieron los primeros libros de Max Lucado en portugués, yo me acuerdo que varios pastores agarraban los libros de Max Lucado y predicaban eso. Y por buen autor, tuve el gusto de conocer al pastor Lucado, por buen escritor que haya sido, yo no puedo subir al púlpito con el libro del pastor Lucado, del pastor Bullón, o del pastor Rojas, o del pastor Costa, no. Al púlpito gente se sube con la Biblia. ¿Cómo sería lindo si nosotros hiciéramos estuviéramos de acuerdo en eso, sabes? Vamos a subir al púlpito con la Biblia y enseñar la Biblia. Y la Biblia nos protegerá de todos esos ataques que pueden estar llegando a la iglesia. La lección de martes trae como título Salvaguardados por la palabra. Salvaguardados por la palabra. Es el único antídoto, es nuestra única roca de protección, el uso constante de la palabra. Por eso que una de las grandes empreitadas del diablo fue destruir la palabra, fue esconder la palabra. Gracias a Dios tenemos la Biblia en abundancia y la podemos usar. Y el enemigo sabe eso. Entonces, ¿cuál pasó a ser la estrategia del enemigo? Bueno, pasó a ser con que el ser humano no use la palabra. Los medios sociales han sido una bendición para la iglesia. He tenido el gusto de predicar en medios sociales por los últimos 10 años. He tenido la alegría de trabajar al lado de grandes líderes que se dedican en la predicación de la palabra en medios sociales. Y aquí les puedo decir varios de ellos que han participado conmigo, me han ayudado, como Arnaldo Cruz, como el pastor Barrios, pastor Polanco, pastor Peralta,
el pastor Robert Costa, he tenido el gusto de trabajar con el pastor Mark Finley, he tenido la alegría de conocer a Anthony Araujo en Perú, a la pareja Griev de La Voz de la Esperanza, gente que ha dedicado su vida a la predicación del Evangelio a través de los medios sociales y hacen un lindo trabajo. He tenido el gusto de conocer a otros pastores y a otros hermanos con los cuales no estoy de acuerdo, pero que admiro sus trabajos, admiro su dedicación, admiro que se empeñan en predicar lo que creen que es correcto, aunque no estemos de acuerdo. Me gusta cuando las personas se enfocan en la palabra. Pero los medios sociales, al mismo tiempo que son una bendición, pasaron a ser un problema para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente pasó a depender más de los medios sociales que de su estudio de la Biblia. Y eso es un problema. Yo uso mi Biblia de manera digital. Aquí tengo mi teléfono conmigo. Uso una tableta, un iPad como Biblia. Aquí en Estados Unidos me toca predicar en 3 idiomas diferentes y es más interesante, es más fácil para mí en el iPad llevar esa Biblia y buscar el idioma que me toque en ese momento. Yo sé que a algunos no les gusta eso y está bien, respeto. A mi padre no le gusta, por ejemplo. A mi padre le gusta tener sus Biblias de papel y está bien, excelente. Hoy día la facilidad con la cual tenemos acceso en un aparatito como un teléfono celular, de tener la Biblia en todos los idiomas, tener los escritos de Ellen White en todos los idiomas, tener el estudio de la lección de la escuela sabática en todos los idiomas, sería genial si nosotros sacáramos provecho de esas herramientas que están a nuestra disposición. Pero al parecer el pueblo prefiere que alguien les diga qué pensar o que alguien les diga qué creer. Es más cómodo sentarse frente a la tele o al teléfono y permitir que el pastor A, B o X predique y yo voy a escuchar. Y la vida de muchos pasó a ser, el pastor fulano dijo. Lo que el pastor fulano dijo solamente debería valer si lo que el pastor fulano dijo está basado en la Biblia. Pasa que con el tiempo, si comparamos el pastor fulano con Netflix o con cualquier otro servicio de streaming, será mucho más agradable mirar los servicios, las películas, las series. Al rato ya no leo mi Biblia y ya no veo al pastor fulano y mi vida religiosa sencillamente deja de existir. Y tenemos tanta condición de leer. Y el diablo está logrando su objetivo de alejar a la gente de la palabra de Dios. Tristemente, el enemigo ha cambiado su estrategia en los últimos años. Y es intentar hacer con que la gente crea que la Biblia ya no es tan Biblia así. Y tristemente me duele mucho eso, de que muchos pastores nos estamos dejando usar de esa manera. ¿Cuántos colegas míos de ministerio he visto que son personas cercanas a mí, amigos incluso, que defienden la idea de que la Biblia se escribió para los tiempos bíblicos, que deberíamos reinterpretar la Biblia, que deberíamos reevaluar los conceptos bíblicos a la luz de la modernidad? Y eso es un error gigantesco. Eso es una blasfemia sin tamaño. Estos días escuchaba a alguien diciendo, no, que la Biblia predica mucho odio, predica odio contra A, B o C, y es hora de reinterpretar la Biblia porque la Biblia es amor. Claro que la Biblia es amor, pero en ningún lugar la Biblia predica odio. El odio no está en la Biblia, el odio está en la mente y en los ojos de aquel que quiere ver odio en todo lado. ¿Por qué hay gente diciendo que se debe reescribir la Biblia o se debe reinterpretar la Biblia? No es por el odio, y sí porque quieren ser populares, con creencias modernas, con ideas liberales, con ideas diferentes de lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia es la Biblia, y la Biblia jamás enseñó el odio. La Biblia enseña la verdad. Y si yo quiero ser un fiel seguidor de Cristo,
Yo tengo que estar aferrado a la palabra de Dios, sin querer cambiar una tilde o una coma. El enemigo ha logrado muchas victorias en eso, conseguido convencer a grandes líderes religiosos a predicar una blasfemia como la de intentar reescribir lo que Dios ya puso en papel para nosotros, lo que Dios ya nos ha dado como su palabra, como su guía, como lámpara para nuestros pies. ¿Cuál es la mejor manera de estar protegido contra los engaños del diablo? No es escuchando YouTube. Claro que sí, siga aquí en mi canal, por favor. Y si no se suscribió a mi canal, por favor, hágalo. Pero no es escuchando YouTube que usted se va a proteger de los ataques del enemigo. Es usted leyendo la palabra, usted bebiendo de la fuente de sabiduría que viene de la palabra de Dios. Queridos, ¿por qué no hacemos un pacto de dedicarnos más a la palabra de Dios, de gastarnos más tiempo leyendo de la palabra de Dios y así encontrar respuestas para esas inquietudes que todos nosotros traemos en nuestro corazón? La lección del día miércoles tiene como título El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Es un título largo, pero que resume bien uno de los grandes problemas de la actualidad. Es el razonamiento, es el intentar hacer con que la Biblia se adapte a la realidad que vivimos. Es por eso que mucha gente hoy día quiere que nosotros aceptemos el pecado como algo normal. Es por eso que mucha gente quiere que aceptemos el pecado de las personas como una decisión o como un estilo de vida, y que la Biblia, si es amor, debería aceptar lo que las personas eligen, deberían aceptar a las personas como ellas son. Y querido, sí, la Biblia nos enseña a amar y abrazar a todo mundo, a todos los que son pecadores, porque todos somos pecadores. Y si nosotros dejáramos de amar al pecador, pues estaríamos en problemas. Dios ama al pecador, pero Dios rechaza al pecado. Ahora, y aquí está el gran punto para nosotros. Sería muy fácil decir, no, nosotros tenemos que rechazar al pecado. Yo creo que sí. Pero me he dado cuenta que en las iglesias ha sido mucho más fácil rechazar el pecado de mi vecino que el mío. Y la Biblia no me da aquí el deber de andar buscando a mis hermanos para que ellos rechacen su pecado. La Biblia está aquí para que yo aprenda a rechazar mi pecado. El crecimiento en Cristo no es mirando a los lados, y sí mirando al espejo. La vida cambiada, transformada por el Espíritu, no se alcanza a través de mirar a mis vecinos. Se alcanza de mirar al espejo y con lágrimas aceptar que hay pecado en mi vida y que tiene que salir de mí. Es muy fácil hoy día para mí decir así, no, que la Biblia condena esa manera de ser. Es muy cómodo cuando yo no vivo de esa manera. Es muy cómodo condenar usando la Biblia el pecado del vecino. Y querido, la Biblia se va a hacer cargo de condenar el pecado del vecino. Tu trabajo no es condenar el pecado del vecino. Tu trabajo es mirarte al espejo con el espejo que es la Biblia y tener el valor a través del Espíritu Santo de condenar tu propio pecado y pedir fuerzas a Dios para cambiar tu vida, para cortar donde hay que cortar. Y cuando uno quiere permitir que la palabra lo moldee, va a sangrar, va a doler, va a llorar. No hay transformación sin lágrimas. No hay transformación sin derramamiento de sangre. No hay transformación victoriosa en la comunidad. Es en el dolor que uno crece mirando a la palabra de Dios. Así que yo te diría esto: permite que la palabra, que el Espíritu Santo te guíe a través de la palabra. Yo tengo así
¿cómo les puedo decir? A mí me incomoda un poquito cuando alguien dice, te voy a probar en la Biblia que yo tengo razón. Me incomoda un poco ese tipo de afirmación, porque no creo que la Biblia se dé para eso. No creo que ese es el plan de Dios. No creo que para eso se escribió la Biblia. Comúnmente quien dice eso está intentando corregir a todo mundo, menos a uno mismo. Yo soy pastor y hijo de pastor. Y mucha gente me pregunta así, ¿cómo es ser hijo del pastor Bullón? Y te voy a decir cómo es ser hijo de mi padre y de mi madre. Es ser hijo de personas imperfectas, que toda su vida lucharon para mejorar, que toda su vida lucharon para ser personas buenas y que siempre permitieron que el Espíritu Santo moldee su vida de ellos. Y mi padre y mi madre, en su imperfección de ellos, fueron las grandes bendiciones que tuve en mi vida. Y ellos son una inspiración para mí, para que yo también permita que el Espíritu Santo moldee mi vida, para que mi vida sea una bendición a mis dos hijas, para que mi vida sea una inspiración para ellas. La única cosa que yo puedo probar con la Biblia es que yo soy pecador. La única cosa que yo puedo probar con la Biblia es que Dios es amor. La única cosa que yo puedo probar con la Biblia es que hay salvación para el ser humano en el nombre del Señor Jesucristo. Lo único que yo puedo probar con la Biblia es de que Dios me puede transformar de mi vida de pecado, de mis fallas, de mis errores, de mis transgresiones. No solamente Él me puede transformar, como Él me quiere transformar. Y si yo estoy dispuesto a abrirle al Espíritu Santo la puerta de mi corazón, Él entrará, hará morada en mí, transformará mi vida. Yo estaré cada día más cercano a Cristo. Y en esta vida, pues, pueda que siga cayendo. No sería bonito no caer. Pero cuando yo permito que el Espíritu esté en mí, en mis momentos más miserables, yo me acuerdo de la gracia restauradora. Lo único que puedo probar con la Biblia es de que muy pronto Cristo vendrá. Y todo eso que es corruptible se transformará en incorruptibilidad. Y lo que es imperfecto, finalmente podrá ser perfecto por la gracia del Señor Jesucristo. La lección del día jueves trae como título Batalla por la mente. Es en la mente que nacen todas las acciones del ser humano. Es en la mente que nace la decisión. Mis obras, antes de que sean obras, primero fueron pensamientos. Por eso que mi batalla no debe ser contra las obras, y sí contra los pensamientos. Por eso que el secreto de la victoria no es buscar dejar de pecar. El secreto de la victoria es buscar estar conectado con Cristo. Es buscar estar conectado con Dios. Es ese el secreto. Lo que el enemigo hace es intentar alejarnos de la Biblia, porque si hay algo poderoso en esta tierra para moldear nuestra mente es el estudio de la Biblia. La Biblia tiene un poder transformador inigualable. Vuelvo e insisto, tenemos que predicar la Biblia en nuestros púlpitos, usar la palabra en nuestros púlpitos, porque es la palabra que puede moldear los corazones y las mentes. El enemigo quiere el control de la mente del ser humano. Hay una cita aquí en la lección que está en el comentario bíblico adventista. Permítame leer, usted acompañe en pantalla, por favor. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante el exceso de orden físico y moral,
ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 850. El enemigo quiere mantenernos lo más alejados del estudio de la Biblia posible. ¿Por qué? En la lección habla, el pastor Finley en la lección habla de que la esencia de la Biblia es Cristo. Es el tema central, está en nuestros estudios bíblicos, en todos los estudios bíblicos que ya fueron creados. Ahí está. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Cristo. Porque la Biblia, la palabra da testimonio de Él. ¿Y por qué eso? Porque es al leer la Biblia que yo me voy a asemejar más al Señor Jesucristo. Es al leer la Biblia que yo me voy a asemejar más a su santa y bendita voluntad. Y mientras más me alejo de la Biblia, más me alejo de su voluntad. No es la Biblia, no es la iglesia que me hará semejante a Cristo, es el estudio de la Biblia. Por eso estoy siendo tan repetitivo en este estudio sobre la importancia de estarmos fieles al estudio de la Biblia, de gastarmos tiempo estudiando la Biblia. Gente, ustedes saben mi posición, y es la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta vida no dejaremos de pecar, no porque Dios no tenga poder para hacernos dejar de pecar. En Cristo hay poder para todo. En Cristo hay poder para hacernos santos. El problema no es que no haya poder en Cristo, el problema está en nosotros. El problema no está en Dios, el problema no está en la Biblia, el problema está en usted y en mí. Es que nos desconectamos, nos desgarramos de Dios. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque Cristo dejó de tener poder de hacerlo caminar encima del agua. No, es porque Pedro eligió dejar de enfocarse en Cristo. Se hundió. En la Biblia, todos en la Biblia tuvieron sus errores. El que no tuvo, quizá Enoc, no tenemos relatos de si él tuvo o no tuvo errores, pero lo que sabemos es que él caminaba con Cristo y Cristo se lo llevó. Ahora, todos en la Biblia entendieron que la manera de mantenernos perfectos es aferrados a Cristo y dependiendo de su perfección. Mi perfección no está en mis no fallas o en mi habilidad de no pecar. Mi perfección está en el perdón de Cristo. Hay poder en Dios para no pecar. Y el problema no está en Dios, está en nosotros. Está en nuestras fallas, está en nuestras limitaciones. Por eso es muy importante seguir estudiando la Biblia, porque mientras más gastemos tiempo con la Biblia, más aferrados a Cristo estaremos, más conectados a Cristo estaremos y mejor caminaremos al lado de Él. Y ese es el deseo que yo tengo para nosotros. Querido, ambición es ser perfecto, claro que sí. Como yo quisiera vivir una vida sin pecado y lucho y me esfuerzo lo máximo que puedo para no caer. Pero yo sé una cosa, si caigo, puedo levantar la mano y la perfección de nuestro Señor Jesucristo me restaurará. Y cuando llegue aquel día, por su gracia, me vestirá con la túnica blanca y dirá: hijo, bienvenido a tu hogar. Yo quiero estar allá. ¿Sabe qué? Quiero encontrarlo a usted en aquel gran día, allá con el Señor Jesucristo. En la lección de viernes nosotros hacemos un resumen de todo lo que estudiamos durante la semana, pero antes de ese resumen quiero una vez más invitarlo a suscribirse a mi canal. ¿También? Eso es muy importante. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que aparece aquí en este estudio. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios, y los siervos del Señor necesitaron las mismas vigilancias y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo: velad. Conflicto de los siglos, página 61. La mejor manera de velar es estar conectado en Cristo, es estar aferrado a Él, es dedicarme a Él, es leer su palabra y estudiarla incansablemente. Querido amigo, querida amiga,
el diablo tiene muchas estrategias. Está entrando a la iglesia con costumbres que no deberían estar. Está entrando a la iglesia con doctrinas que parecen bonitas, pero no deberían estar, no son bíblicas. Y últimamente ha intentado desmoralizar o descaracterizar la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios es palabra de Dios. Debemos estudiarla, estar aferrados a ella. Aunque el mundo entero diga no, nosotros nos mantendremos fieles a la Biblia. Ojo, recuerde siempre en pedirle a Dios de que le dé sabiduría, de saber si lo que usted está defendiendo son principios bíblicos, son apenas su opinión. Su opinión, por linda que sea, tiene que pasar por los filtros de la palabra de Dios. Tiene que ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Todo que es evaluado a la luz de la palabra de Dios será de bendición para nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere siempre. Ha sido siempre un gusto estudiar con usted y es siempre un gusto estar aquí. No se olvide de suscribirse, no se olvide de participar marcando que le gustó el video y si puede, comparte esto con todos sus amigos. Nos vemos para la próxima semana. Chao.